Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un resumen más de nuestro curso de cálculo. En esta ocasión vamos a ver cómo obtener los puntos máximos y mínimos de una función. Tenemos aquí el primer ejemplo, f de x igual a x cuadrada más 2x más 2. Esta función es una función cuadrática. Representa una parábola que abre para arriba. Por lo tanto, tiene un punto mínimo. Pero vamos a ver 4 pasos para poder encontrar ese punto mínimo y sobre todo que estos 4 pasos los vas a poder aplicar en cualquier tipo de función cuadrática, función cúbica, función a la cuarta, de cualquier potencia o de cualquier grado. Entonces, paso número 1. El paso número 1 es obtener la primera derivada. Por lo tanto, vamos a colocar aquí obtener f' de x. La primera derivada de esta función sería derivada de x cuadrada 2x, derivada de 2x sería 2, derivada de 2, 0. Entonces ya tenemos el paso 1, obtener f'. Paso número 2, igualar la primer derivada a 0 y resolver la ecuación. En este caso, si la primera derivada la igualo a 0, me quedaría 2x más 2 igual a 0. Y esto es una ecuación de primer grado que la puedes resolver despejando. El 2 que está sumando lo vas a pasar restando. Y este 2 que está multiplicando a la x lo pasarías dividiendo. Por lo tanto, x sería menos 2 entre 2 nos daría menos 1. Entonces, este es mi punto, en este caso mínimo, pero yo sé que es mínimo porque conozco un poquito cómo se comporta esta función. Es una parábola que abre para arriba y entonces el vértice es un punto mínimo. Pero, ¿qué pasaría si no supiéramos cómo se comporta esta función? Bueno, para eso existe el paso 3. El paso 3 es el criterio de la segunda derivada. Entonces, paso 3, obtener f' de x, que es la segunda derivada. ¿Cómo se obtiene la segunda derivada? Derivando la primera derivada, que aquí está. La derivada de 2x más 2 sería 2, porque derivada de 2x es 2 y derivada de 2 es 0. Entonces, si en la segunda derivada te queda un resultado positivo, quiere decir que este es un punto mínimo. Si la segunda derivada me hubiera quedado un valor negativo, quiere decir que cuando x es igual a menos 1 hay un valor máximo. Entonces repito, como la segunda derivada en este caso dio positivo, quiere decir que aquí estamos corroborando que hay un valor mínimo. Si hubiera quedado aquí un valor negativo, x igual a menos 1 representaría un valor máximo. Y por último, paso 4. El paso 4 es evaluar el valor obtenido en el paso 2 en la función original. Entonces, lo que tú vas a calcular es, en este caso, f de menos 1. ¿Qué quiere decir? Que en f de x vas a sustituir las x y en su lugar vas a colocar menos 1, que fue lo que obtuvimos en el paso 2. Entonces sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 2. Si nosotros simplificamos, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 2 por menos 1 es menos 2 y bajo el más 2. 2 menos 2, 0. O sea que aquí la respuesta sería 1. ¿Qué quiere decir? Que el punto mínimo para esta función está en la coordenada cuando x vale menos 1 y y vale 1. Es el punto menos 1,1, que en este caso vendrá siendo el vértice de esta parábola que abre para arriba. Entonces, recapitulemos los 4 pasos de este primer ejemplo. Paso número 1, obtener la primera derivada. Paso número 2, igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación. En este caso fue una ecuación de primer grado. Va a haber ocasiones en que te quede una ecuación de segundo grado o de tercer grado. Paso 3, obtener la segunda derivada para saber si este es un punto mínimo o un punto máximo. Si aquí te da un valor positivo, quiere decir que este es un punto mínimo.
Si te da un valor negativo, este es un punto máximo. Y paso 4, evaluar el valor que obtuviste en el paso 2 en tu función original para obtener la coordenada completa. En este caso el punto mínimo está en -1, pero -1, ¿qué? -1,1. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Tiene un punto mínimo en -1,1. Bien, vamos con un segundo ejemplo. Entonces quedamos que el paso 1 es obtener la primera derivada. Entonces, paso 1, f' de x. La primera derivada de esta función sería 3x cuadrada menos 12x más 9. Ahí tenemos el paso número 1. Paso número 2, igualar f' de x a 0 y resolver la ecuación. En este caso nos queda una ecuación de segundo grado. ¿Cómo la vas a resolver? Tienes dos opciones: fórmula general o factorización. La fórmula general es un proceso un poquito más tardado. Yo te recomiendo factorizar y te voy a dar un tip. Cuando tus coeficientes de la ecuación de segundo grado sean múltiplos, toma como factor común el número del cual son múltiplos. En este caso 3, 12 y 9 son múltiplos de 3. Entonces yo tomaría como factor común un 3 y me quedaría aquí x cuadrada menos 4x más 3. ¿Por qué? Porque al tomar este 3 como factor común, está multiplicando a todo este paréntesis, pasaría dividiendo. Y si tú tienes x cuadrada menos 4x más 3 igual a 0 sobre 3, 0 sobre 3 sigue siendo 0. Y entonces te queda un trinomio que es mucho más sencillo de factorizar que el que tenías inicialmente. Porque este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Acá tenías un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, que es un poquito más complicado de factorizar. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es buscar dos números que multiplicados den 3, pero sumados den menos 4. Los números serían menos 3 y menos 1. Menos 3 por menos 1, más 3. Y si sumas menos 3 y menos 1 te daría menos 4. Ya que factorizaste, cada paréntesis lo tienes que igualar a 0 para encontrar la solución de esta ecuación. Entonces x menos 3 igual a 0 y de este lado x menos 1 igual con 0. Por lo tanto, una x vale 3 y la otra x vale 1. Porque ambos números que estaban restando pasaron sumando. Entonces, nosotros ya sabemos que los puntos máximos y mínimos de este segundo ejercicio, de esta función, están en x igual a 1 y en x igual a menos 3. Pero todavía no sabemos cuál es máximo y cuál es mínimo. Para eso viene nuestro paso número 3, que es obtener la segunda derivada. Vamos a derivar f', la derivada de 3x cuadrada, 6x, derivada de menos 12x menos 12 y derivada de 9, 0. En esta ocasión la segunda derivada quedó todavía con x. Por lo tanto, tienes que sustituir estos valores de x en la segunda derivada para determinar si son máximos o mínimos. Entonces, por un lado, voy a realizar f de 3. Sería sustituir aquí la x por un 3 y ver qué valor me da. 6 por 3, 18. 18 menos 12 me da 6 positivo. Quedamos que si aquí daba un valor positivo, quiere decir que este es un punto mínimo. Vamos a ver qué sucede cuando en la segunda derivada evalúo la x por un menos 1. f' es lo que estamos calculando. F' de 1 sería 6 por 1 menos 12. 6 por 1 es 6 y 6 menos 12 nos da menos 6. Aquí nos quedó un valor negativo. Quiere decir que cuando x es igual a 1, existe un punto máximo. Ese es el criterio de la segunda derivada. Si aquí da un valor positivo, hablamos de un mínimo. Si aquí da un valor negativo, hablamos de un máximo. Y por último, nuestro paso 4, que es evaluar estos puntos en la función original para obtener la coordenada completa de mi punto máximo y mínimo. Entonces, vamos con este. Obtener f de 3 sería 3 elevado al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3.
Aquí está, sustituir las x que teníamos por el 3. Si simplifico, 3 al cubo da 27. 3 al cuadrado nos da 9. Y 9 por 6 nos da 54. 9 por 3 también nos da 27. ¿Qué sucede aquí? 27 más 27 daría 54. Menos 54 nos daría 0. Quiere decir que el punto mínimo de este ejercicio se encuentra en la coordenada 3,0. Aquí está, 3,0. Me falta encontrar el punto máximo. Entonces voy a evaluar. En mi función original voy a sustituir la x por un 1. Sería obtener f de 1. Quedaría 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1. Si simplificas, 1 al cubo sigue siendo 1. 1 al cuadrado es 1 por menos 6, menos 6. 9 por 1, 9. 9 más 1, 10. 10 menos 6 nos daría 4. O sea que el punto máximo de esta función estaría en la coordenada 1,4. Y de esta forma obtuvimos los valores máximos y mínimos de este segundo ejemplo. Ok, vamos con el tercer ejemplo. Recuerden, paso número 1, obtener la primer derivada. Entonces, paso 1, obtener f'. La primer derivada de este tercer ejercicio sería 3x cuadrada menos 3. Paso número 2, igualar esta derivada a 0 y resolver la ecuación. En este caso sigue siendo una ecuación de segundo grado, pero esta la puedes resolver despejando. El 3 que está restando lo puedes pasar sumando. Este 3 que está multiplicando lo puedes pasar dividiendo. Nos queda que x cuadrada es igual a 1 y el cuadrado pasa del otro lado como una raíz cuadrada. Pero recuerda que una raíz cuadrada arroja un resultado positivo y un resultado negativo. La raíz cuadrada de 1 sería 1, pero entonces quiere decir que una x vale 1 positivo y otra x vale 1 negativo. Entonces ya encontramos nuestros puntos máximos y mínimos, pero ahora falta saber cuál es máximo y cuál es mínimo. Viene el paso 3, que es el criterio de la segunda derivada. F' de x sería derivar f'. La derivada sería 6x nada más, porque derivada de menos 3 pues es 0. Entonces en la segunda derivada voy a sustituir estos puntos. Voy a obtener f' de 1 y vamos a obtener también f' de menos 1. Entonces f' de 1 sería 6 por 1, lo cual nos da 6. Dio un valor positivo. Quiere decir que en x igual a menos 1 hay un valor mínimo. F' de menos 1 sería 6 por menos 1. Eso nos da menos 6. Si te da un valor negativo aquí, quiere decir que en este punto encuentras un valor máximo. Ahora solo nos falta el paso número 4. El paso número 4 es sustituir estos valores en tu función original. Vamos a obtener f de 1, que es sustituir en tu función inicial la x por un 1. Sería 1 al cubo menos 3 por 1. 1 al cubo sería 1, menos 3 por 1 es menos 3, nos quedaría menos 2. Quiere decir que el punto mínimo de esta función se encuentra en la coordenada 1, menos 2. Y el punto máximo lo vamos a encontrar sustituyendo en la función original la x por un menos 1. Sería menos 1 al cubo menos 3 por menos 1. Menos 1 al cubo sigue siendo menos 1. Menos 3 por menos 1 sería más 3. 3 menos 1 me daría 2. Por lo tanto, el punto máximo de este tercer ejemplo se encuentra en la coordenada menos 1,2. Y de esta forma obtenemos los valores máximos y mínimos de una función.